Señor, necesitamos tener esa certeza en nuestro corazón, Padre, que no es nuestra fuerza, Señor, no es nuestra habilidad, Señor, no es nuestra decisión, sino eres tú en nosotros poniendo misericordia, decidiendo rescatarnos, decidiendo salvarnos, Señor, y derramando gracia abundante a nuestras vidas. Padre, por favor, abre nuestros sentidos espirituales y que en esta mañana, Señor, entendamos el propósito que tú tienes para nosotros, tu pueblo. Por Cristo Jesús te lo pedimos, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. En esta mañana yo quiero leer con ustedes en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Vamos a leer los versos del 18 en adelante. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo que sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En esta mañana queremos meditar por un poco de tiempo cómo el Señor quiere trabajar en los corazones de su pueblo. Y quiero recordarles que el domingo pasado leímos en Deuteronomio capítulo 32, y hoy quiero mencionar el verso 15. No vamos a ver todo, solo queremos ver una parte. Pero, hermanos, dice ahí en ese verso: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo vamos a leer sin mencionar los paréntesis. Dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo que queremos ver esta mañana es una parte de este mensaje. No vamos a ver lo que significa engordó, pero engordó, y nos vamos a ver quién era Jesurún. ¿De quién está hablando la palabra en este pasaje? Cuando menciona el nombre de
Jesurum. ¿Será que estaba hablando de Jacob, el torcido? ¿Estaba hablando de Jacob, el suplantador? ¿O estaba hablando de Jacob, el engañador? No lo creo. Aunque el pasaje nos da un mensaje claro de separación de la presencia del Señor, no estaba hablando de Jacob. Para ese tiempo, hermanos, cuando Moisés hablaba de Jesurum, para ese tiempo, Jacob ya había desaparecido. O sea, ya no era Jacob. Veamos por un momento en dónde había desaparecido, en qué instante desapareció Jacob. No voy a leer todos los pasajes porque nos vamos a alargar mucho, pero en su regreso a Canaán había una gran angustia en el corazón de Jacob. Y era esa angustia su encuentro con Esaú, su hermano, que había jurado en Génesis capítulo 27, en el verso 41, de esta manera. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Sabemos y entendemos que los 20 años, esto lo predicábamos el domingo pasado, o parte de esto, que los 20 años en la tierra de sus padres Jacob ya no era el mismo, aunque siempre seguía llamándose Jacob. Pero necesitaba tener un encuentro con su Dios en este infructuoso regreso. En la caminata cristiana, nosotros hemos alcanzado el perdón del Señor. Hemos alcanzado su redención, nos hemos bautizado en agua, hemos atravesado el Mar Rojo y estamos caminando por el desierto. Y en ese proceso de tratos del Señor en nuestra vida, seguimos siendo los mismos, como Jacob, sin frutos aparentes. Entonces, él iba regresando a la tierra de Canaán, y su mayor aflicción era que había sido amenazado por su hermano Esaú, que es tipo de la carne. Acuérdense que la carne siempre nos está amenazando. Aquella nueva naturaleza que está en su corazón. Aquella nueva naturaleza que le dice lo que es bueno y lo que es malo, porque la palabra de Dios, la ley del Señor, nos ha mostrado, cuando la leemos, qué es bueno y qué es malo. Y ese Esaú en nosotros nos está amenazando todo el tiempo y nos aborrece. Y fue exactamente antes de que Jacob pasara el vado de Jaboc. Lo queremos ver un poquito detenidamente. ¿Cómo se llamaba o cuál era el significado de ese vado de Jaboc? Significaba o significa derramamiento. Hermanos, en nuestros encuentros con el Señor necesitamos pasar o detenernos en ese vado y derramar nuestro corazón delante del Señor, porque nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos. Después de 20 años, Jacob venía de regreso y él había hecho una promesa al Señor, que si él lo regresaba a la tierra de sus padres, de donde él había salido, Jehová iba a ser su Dios para siempre. Pero ahí estaba la carne, ahí estaba Esaú, queriéndolo destruir.
Esa noche, dice la Biblia, ahí en Génesis, que pasó el vado de Jaboc con sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y luego de que ellos pasaron, él se regresó al otro lado del arroyo. Y se quedó Jacob solo. En nuestros encuentros con el Señor, hermanos, necesitamos quedarnos solos. Muchas veces nosotros, por supuesto, es bueno. Es lo que hacemos como iglesia. Nos reunimos, ministramos al Señor. Él nos visita, somos tocados, somos alcanzados por el toque de su Espíritu y alcanzamos bendición del Señor. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos, hermanos? Hermanos, ahí estaba solo Jacob, en el valle, o mejor dicho, a la orilla del vado de Jaboc. Hermanos, ¿qué lugar era ese? En Génesis 32, versículo 2, nos dice el nombre de ese lugar. Él se quedó de este lado del vado de Jaboc, en Mahanaim, que el significado literal es 2 campamentos. Hermanos, de alguna manera Jacob estaba mostrando y está mostrándonos a nosotros que ese detenerse en la soledad del camino, en la soledad de ese desierto, nos está hablando del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que de 2 pueblos, dice la Biblia, hizo uno, y lo vamos a ver más adelantito. Pero veamos, hermanos, había algo incompleto todavía en la vida de Jacob, hermanos, que el Señor quería concluir. Y es que aún no había nacido su hijo número 12. O sea, es una figura de que había todavía rebelión en el corazón de Jacob. Hermano, el Señor quiere quitar de nuestros corazones la rebelión. Si usted se detiene por un momento y piensa en los acontecimientos de su vida, o piense, ¿qué hizo este día? ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué mostró usted con su actitud? Pensemos. Creo que en algún momento de estas horas, de este día domingo que nosotros estamos viviendo, seguramente la rebelión fue mostrada en su corazón hacia otros o hacia el Señor mismo. Entonces, hermanos, Jacob lo sabía. Bueno, la figura es que naciera Benjamín, ¿verdad? El hijo de la mano derecha significa Benjamín. Si él necesitaba ser fortalecido con la diestra de Jehová. Pero era importante, hermanos, que él se detuviera. Él necesitaba el toque más importante de su vida. ¿Qué era ese toque, hermanos? Que la misericordia del Señor y su gracia abundante fluyeran en su vida. Hermanos, ¿qué necesitamos para que la misericordia de Dios se manifieste en nuestra vida? Para que la gracia del Señor venga a nosotros. O sea, la gracia es la habilidad divina que nos da la fortaleza para hacer lo que Dios dice que hagamos. Esa gracia abundante nos mueve a nosotros a obedecerle sin censurar nada al Señor en lo que Él nos está pidiendo. Por supuesto, Esaú siempre va a aborrecer que nosotros obedezcamos al Señor. Entonces Esaú en nosotros nos va a decir, pero ¿por qué tienes que humillarte? ¿Pero por qué tienes que pedir perdón? ¿Pero por qué tienes que reconocer que te equivocaste si tú realmente tienes la razón?
Hermanos, Esaú siempre nos va a confundir. Hermanos, él sabía que para encontrarse después de 20 años con su hermano Esaú, él sabía que necesitaba de la misericordia y de la gracia del Señor. Hermanos, ¿qué estaba pensando Jacob esa noche? Probablemente estaba diciéndole: Señor, tú me diste a mis esposas, a mis hijos. Señor, yo no quiero perderlos. Yo no quiero que venga Esaú y los destruya. Yo no quiero que venga Esaú y acabe con ellos. Viene con 400 hombres armados a encontrarme. Seguramente va a destruir a mi descendencia. Acuérdense que la carne, su plan es destruir su descendencia. ¿Qué necesitamos para que eso no suceda, hermano? Necesitamos en Mahanaim ver el rostro del Señor. Necesitamos verlo, hermanos. Hermanos, y ahí en Génesis 32, verso 24, dice que esa noche, dice, luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche, hermanos, toda la noche estuvo peleando con un varón ahí. Y no lo soltaba. Al principio de estos pasajes la Biblia no da detalles de su lucha. Pero dice que pasó horas de horas luchando con ese varón. Y como no lo soltaba Jacob a ese varón, dice la Biblia que ese varón tocó el talón de Jacob y descoyuntó su muslo para que lo soltase. Y dice la Biblia que Jacob cojeaba, pero no lo soltaba. Hermanos, a ese varón no le funcionó el haberle lastimado su muslo, o sea, detener su caminata. Hermanos, ¿qué necesitamos para alcanzar la misericordia del Señor y la gracia divina, esa gracia abundante? No detenernos por nada, sino pelear, luchar delante de nuestro Hacedor hasta que la bendición de los cielos venga para nuestra vida. Y Jacob lo sabía, hermanos. Y él le dijo, ese varón le dijo: suéltame, porque ya raya el alba. Y Jacob le contestó: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué había ahí, hermanos? Una lucha. Eso viene a mi mente cuando Noemí le dijo a Ruth la Moabita. ¿Te das cuenta? Tu concuña ya se regresó a su tierra, a la casa de sus padres, con sus dioses. ¿Qué vas a hacer conmigo? No tienes nada que ganar. Regrésate con ella. Había una lucha en el corazón de Ruth la Moabita, luchando contra su suegra. Y ella le dijo: no me pidas que te deje. A donde tú vayas yo iré. En donde tú vivas viviré. Y donde tú mueras yo moriré. Así me haga Jehová, el Dios de Israel. Y mañana si yo me separo de ti. Y como Noemí la vio resuelta, hermano, le dijo: pues ven, vamos. Realmente Jacob, como Ruth la Moabita, necesitaba ese segundo toque en su vida. En el Nuevo Testamento dice, parafraseando en algún lugar de las Escrituras, que Jacob con súplicas y con lágrimas pedía esa bendición. O sea, no es que muchos creen que cuando la Biblia habla que Jacob luchó con el ángel, muchos tratan de interpretar que Jacob estaba peleando literalmente con una espada
con el ángel y queriendo destruir a ese varón. No, hermanos, había una lucha por alcanzar el toque del Señor. Había una lucha por alcanzar la misericordia del Señor. Y hermanos, Jacob estaba llorando. Y probablemente cuando fue descoyuntado su muslo de su talón, lloraba más. Pero no fue suficiente para que Jacob se desanimara. El verso 28 de Génesis 32 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, esto nos habla de alcanzar la misericordia y la gracia para con Dios y para con los hombres. Acuérdense que Jesús, para alcanzar la gracia para con Dios y para con los hombres, se sometió a sus padres. Había una manera de alcanzar esa gracia y esa fortaleza. Y en Jacob era eso, hermano. Al regreso de la casa de su tío Labán, él vio gracia delante del tío Labán, es cierto. Lo regañó, lo reprendió, pero lo dejó ir. Y él regresó a la casa de sus padres con abundantes riquezas y con su familia, con sus hijos, con sus esposas. Y de la misma manera, hermanos, sucedió esa preciosa noche. Y por eso Jacob, hermano, le llamó a ese lugar Peniel. Hermanos, Peniel significa el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, porque allí mismo alcanzó la bendición plena de Dios, hermanos, a causa de sus súplicas y de su temor reverente. Hermanos, nosotros muchas veces le reprochamos a Dios: ¿por qué no hay un toque del Espíritu en mi vida, Señor? ¿Por qué no hay un quebrantamiento en mi vida, Señor? ¿Por qué yo peco y yo no siento arrepentimiento? Oh, mi corazón no está compungido porque yo te he ofendido, Señor. ¿Por qué? Hermano, porque no estamos dispuestos a tener encuentros con Dios. Hermano, la Biblia cuando habla del impío dice: y cuando el Señor venga en su venida, hermanos, el impío será consumido. El impío será estopa en la presencia del Señor. Eso lo dice Malaquías. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que ahí en ese lugar, hermanos, Jacob alcanzó la plena bendición del Señor? Bueno, leamos en el verso 29 de este mismo capítulo de Génesis 32. Dice que Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Por eso Jacob dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, él estaba luchando con Dios. Hermanos, él estaba peleando una batalla para ser cambiado. ¿Cuántos de ustedes están conformes de ser los mismos? Hermanos, la Biblia nos muestra de la mala fama del impío, de la mala fama del hijo desobediente, de la mala fama del hijo rebelde. La Biblia habla de la mala fama de la mujer necia. Y cuántas malas actitudes más. Pero, hermanos, Jacob, en esa noche, él ya no era el suplantador. Oiga bien, él ya no era el torcido. Ya no era el engañador. Hermanos, Dios lo había cambiado. Su nombre. Él había cambiado su nombre. Y desde ese día fue llamado por Dios
Israel. Israel, lo leímos, ¿verdad, hermanos? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, para ser cambiados necesitamos luchar, necesitamos pelear una batalla. Para ser cambiados en nuestra vida como los nuevos hijos de Dios, necesitamos una constancia en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Pelear nuestras batallas diarias, hermanos. Y, hermanos, acercarnos al Señor, por supuesto, con temor y reverencia. Hermanos, suplicándole con lágrimas su bendición, su fortaleza, su gracia. Hermanos, debiéramos de estar llorando y pidiéndole perdón al Señor a cada instante por nuestros errores. Hermanos, como Jacob, así era Onésimo. Hermanos, Jacob era inútil. Jacob no le era útil a Dios como era. Pero en su corazón había un clamor. Señor, no estoy conforme como soy. Estoy cansado de ser lo que soy. Por eso les decía el domingo pasado, él anhelaba haber sido el primogénito. Jacob tal vez pensaba, si yo hubiese sido el primogénito, Señor, no hubiera sido difícil para mí encontrarme contigo. Pero la historia es así, hermano. Bíblicamente, casi siempre el primogénito es la figura de un hombre acomodado, de un hombre descuidado, de un hombre que no le da importancia a la bendición de sus padres. No le da importancia a la bendición del Señor para sus vidas. No le da importancia a la bendición de sus pastores. No, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Pero, hermanos, de esta manera, ya no siendo Jacob, hermano, su estilo de vida había cambiado. Hermanos, ¿cuándo nosotros seremos cambiados? Es la pregunta que muchos hacen o nos hacemos. Señor, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de ser el mismo? Yo escribí algo, hermano, se lo voy a leer. Si nosotros tenemos encuentros frescos, diarios con Dios, y luchamos por su bendición, hermanos, de esa manera nuestro estilo de vida cambiará. Hermano, si nuestra costumbre era ser mentirosos, hermano, y peleamos constantemente en la presencia del Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, porque somos mentirosos. Señor, yo ya no quiero mentir, quiero decir la verdad, y peleamos esa batalla, luchamos delante de la presencia del Señor. Señor, cámbiame. De pronto, y por mucho tiempo, usted va a ser conocido o conocida como un varón de verdad, o como una mujer virtuosa. Ya el mentiroso desapareció, ahora es un varón de verdad. Hermano, ya no se va a decir de usted, ahí viene el róbalo todo, o el que todo se lo roba. Se lo estoy separando. Sino que si nosotros nos acercamos a la presencia del Señor y buscamos
hermanos, a Peniel en Mahanaim. Hermanos, si nosotros buscamos el rostro del Señor a través de el sacrificio de Cristo Jesús, hermano, y seremos cambiados. Y ya no van a decir, ahí viene el robalo todo, sino van a decir, ahí viene el varón que merece toda honra y en el que podemos confiar nuestros bienes, porque es un varón temeroso del Dios de Israel. Ya no Jacob. Ya no se dirá más de usted. Ahí viene el aventurero o el picaflor. No sé si lo entiende. El picaflor es el que anda enamorando a todas las muchachas de la comarca, por no decir de la iglesia, ¿verdad? Le dicen, ahí viene el picaflor. Entonces todas las muchachas huyen. Y el que no era útil, o sea, el que era inútil, ahora es útil. ¿Cómo vas a decir si el Señor es una obra? Van a decir, ahí viene el varón que es conocido en las puertas de la ciudad como el varón de temple, que no le da rienda suelta a su espíritu. Dichosa la mujer que él escogiere, porque será guardada y protegida y amada y tenida como un vaso frágil por su amado, porque este varón ha puesto su confianza en el Dios de Israel. Hermanos, este proceso de ser Jacob a Israel lo vamos a alcanzar a través de tener encuentros frescos con Dios y constantes. Entonces surge la pregunta, ¿quién es Jesurum, hermano? ¿Quién es Jesurum? ¿Jacob? No, hermano. Jesurum fue el nombre que Dios le dio a Israel después de ser transformado. Hermanos, Jesurum significa recto. Una persona recta. Una persona, así mírenme la mano, vertical. Otras personas dicen, fulano es una persona bien planchada. Es una persona de respeto. Es una persona que es digna de ser alabada, digna de ser reconocida. Hermanos, Jesurum, hermanos, es ser rectos en nuestra manera de caminar. Hermano, ¿qué había pasado con Jacob? Ahora Israel, en su caminar, en su hablar, en su actuar, hermano, ya no era aquella persona que era fácil de doblegar. Hermano, una persona recta, una persona vertical. Hermanos, es una persona que tiene puesta su confianza en el Señor. Hablando en el tema de la cruz de Cristo, hermanos, una persona como Jesurum es una persona que mantiene la actitud hacia adelante, hacia arriba, nunca hacia abajo. Nuestro pastor, hablando de ese tema de la cruz, ponía el ejemplo que un avión, cuando el piloto está manejando o volando su avión, siempre debe mantener la actitud de la nariz del avión hacia arriba. Hermanos, si un piloto viene y se descuida, y hermanos, y de pronto la punta o la nariz del avión la pone hacia abajo, hermano, ese avión va a empezar a descender y va a agarrar más velocidad y se va a venir en picada y ya no va a haber manera de enderezarlo. Entonces, hermanos, Jesurum era el nombre que Dios le dio a Israel cuando el Señor le cambió su nombre a Jacob. Jesurum es Israel, la nación de Israel, antes de ser llamado
o mejor dicho, después de ser llamado Jacob. ¿Qué había sucedido, hermanos? Había sido transformado Jacob en una nueva criatura. Fue mudado en otro hombre. El engañador ya era una historia. El suplantador ya no existía. El torcido había desaparecido. Fue cambiado en una nueva criatura, hermano. Y el Señor puede hacer esos cambios radicales en nosotros, hermanos. Por eso decimos que en Génesis capítulo 32, en el verso 2, hermanos, Israel, o mejor dicho, sí, hermanos, Israel es reconocido como Jacob en Mahanaim. Y hermanos, y si nosotros vemos en Gálatas capítulo 6, quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 6, porque hermanos, necesitamos ver la obra, hermanos, del Señor en Mahanaim, o sea, en los encuentros frescos que tenemos o debiéramos de tener con el Señor. Dice en el versículo 11, hermanos, de Gálatas, no, perdón, hermanos, en Gálatas 6, sí, versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, Esaú, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros, gentiles, os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, o sea, no en vuestro espíritu, para gloriarse en Esaú, no en Israel. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, increíblemente, los que hemos nacido con Cristo, los que hemos nacido a través del sacrificio de Cristo, somos contemplados, somos vistos delante del Señor como el Israel de Dios. Hermanos, Jesurum es Israel misma, la nación escogida por Dios. Hermanos, en lo espiritual es que Jesurum se desarrolla en nuestros corazones, o sea, esa rectitud, esa verticalidad de la presencia del Señor que habla de su perfección, y esa paz que nos debe gobernar, hermanos, debe demostrarse en nuestras vidas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él. Necesitamos, hermanos, alcanzar esa misericordia, esa transformación. Yo solo quiero que veamos en Efesios otros versículos más, hermanos, no muchos. Dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 2. Dice en el verso 12, perdón, hermano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hermanos, eso significa Mahanaim, dos campamentos, dos pueblos unidos por el sacrificio de Cristo, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios somos gentiles. Algunos todavía andan viendo si son judíos y andan buscando en su apellido para ver si somos judíos. Hermano, eso no es tan importante hoy. Lo más importante es que
tuvimos un encuentro con el Señor un día. Y el Señor, hermanos, le dio nueva vida a nuestra tierra seca. Vino esperanza de parte de Dios para nosotros. Y hermanos, yo solo quiero que veamos, hermanos, que Jesurún es la misma persona que Israel. Y sus promesas de bendición son las mismas. Y por supuesto, hermanos, no hoy, pero vamos a ver otro día. Hermanos, quizás el otro domingo, hermanos, ¿qué puede pasar si engordamos? Físicamente hay problemas en nuestra salud, hermanos. Pero veamos, hermanos, en Isaías 44. Solo vamos a leer, hacer una comparación en el verso 1 y el verso 2, donde vemos que Jacob es el mismo e Israel y Jesurún es la misma persona, ya restaurada. Dice, ahora pues, verso 1, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Vuelve a repetir Jacob, ¿verdad? Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ahí entendemos claramente, hermanos, que Israel, el que lucha con Dios, el que pelea las batallas en la presencia del Señor y obtiene sus bendiciones, hermanos, es el mismo Jesurún, aquel hombre que busca la rectitud, que busca la perfección, hermano, y que necesita ese toque diario del Señor para su vida. Hermanos, en esta mañana, sí, ciertamente no vimos la contraposición de Jesurún, pero el otro domingo vamos a ver eso. Pero hoy, hermanos, quiero regresar por un momento al libro de Filemón. Hermano, hay muchas personas que se sienten condenadas a causa de su fracaso, a causa de su lucha. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender que Jacob, de alguna manera, sigue trabajando en nosotros negativamente. El gusano de Jacob, dice la Biblia. Hermanos, pero Pablo, hermanos, le dice a Filemón, te ruego, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermanos, como a Timoteo. Hermanos, Timoteo fue engendrado por Pablo en su caminata como cristiano. Y dice la Biblia, hermanos, que Timoteo es llamado un verdadero hijo de la fe. Hermano, y la Biblia habla cosas hermosas de Timoteo. Pero, hermanos, cuando Pablo se refiere a Onésimo, ya Onésimo no significa inútil. Hermano, Onésimo significa útil, alguien provechoso, alguien en quien se puede confiar, alguien en que se puede esperar algo bueno. Padres, oremos por nuestros hijos esta mañana. Sí, Señor. Lamentablemente, por la mala actitud de algunos de nuestros hijos, nosotros le hemos perdido la confianza y ya no los tomamos en cuenta para ciertas cosas. Pero hijos, en esta mañana yo les invito a que ustedes, en sus prisiones, en sus luchas, en sus tiempos de desánimo,
Por favor, en Padre. sus tiempos de fracasados, en sus tiempos de tristeza por sus malas actitudes y que sienten que no hay esperanza para sus vidas. El Señor quiere cambiarles su nombre de inútiles a útiles, a ser provechosos. Pero hijos, hijas, tenemos que ser veraces. Tenemos que decir la verdad, aunque eso signifique corrección, aunque eso signifique disciplina, aunque eso signifique mucha vara. Hermano, cuando la Biblia habla de que Onésimo estuvo en prisión, es porque Filemón, hermano, su amo, lo metió a la cárcel. No como a José. La Biblia dice que a José lo metieron a la cárcel injustamente. Pero Onésimo, antes de ser Onésimo, antes de ser útil, era inútil. Necesitaba ese trato. Ay, Señor. Y en las prisiones, Onésimo se encontró con ese siervo de Dios llamado Pablo. Ay, por favor. Y la Biblia dice que Pablo le predicó a ese hombre, a ese esclavo. Y fue cambiado su nombre. Fue transformado. Hijos, ¿quieren ustedes ser cambiados? Por aquel que todo lo puede. ¿Quieren experimentar ese cambio? Señor. Necesitan pelear en Mahanaim, en Peniel, donde el rostro de Dios es manifestado a sus vidas, donde no tenemos derecho a reclamar, no tenemos derecho a exigir, y no solamente nos queda suplicarle: Señor, ten misericordia de mi vida, cámbiame, bendíceme, Señor, haz una obra extraña en mi vida, Señor. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Por favor, Necesito Padre. ser tocado por ti. Padre, en esta mañana yo te suplico por la vida de tus hijos, que necesitamos un cambio de nombre, un cambio de actitud. Señor, quita la mentira, quita la mala actitud de robar, quita la mala actitud de dañar corazones, engañando corazones, Señor, destruyendo la belleza en el corazón de otros. Señor, transfórmanos en Israel, Señor. Nosotros sabemos que tú le pusiste Jesurum a Israel porque lo amabas. Ya no eres el torcido, ahora eres el recto, el íntegro delante de mí. Señor, haz un milagro en nuestros corazones esta mañana. Por favor, te lo pedimos. Te lo suplicamos. Si tú quieres, puedes cambiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, lo que necesito esta mañana es que vea, porque estoy ciego, Señor. Por favor, Señor. Lo que necesito en esta mañana es que quites mi sordera y mi mudez, Señor, porque estoy prisionero del enemigo y no puedo alabarte. No puedo expresar mi gratitud delante de ti. No puedo levantar mis manos para adorarte, Señor. Dame esa libertad en esta mañana. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Porque solo será por su misericordia. Eso
que podremos mostrar tu gloria. En la carrera podremos terminar, porque solo será por su Señor, tú tienes poder para levantar de los muertos al que ya no tiene esperanza, Señor. Oh, Señor. Como levantaste, Señor, a aquel hombre de 4 días de muerto, Señor. Era la prueba de que ya no había esperanza para él, Señor. Ay, Señor. Y tú permitiste que él muriera, Señor, con el propósito de glorificar el nombre de tu Padre que está en los cielos. Cuando tú dijiste remover la piedra y alzaste la voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Ay, Señor. Señor, ese hombre todavía envuelto, Señor, en sus vendas, con su sudario todavía en su cabeza, Señor. Tú le dijiste a aquellos hombres incrédulos, desatadle. Y desde ese día, Lázaro ya no fue el mismo. Lázaro estaba en tu mesa. Lázaro compartía contigo, Señor. Y por supuesto, Lázaro era un reo de muerte, porque tú lo habías resucitado, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad para con nosotros, que somos reos de muerte porque hemos creído en ti, Señor. Nuestro gran pecado y nuestra gran maldad fue el haber sido perdonados de nuestros pecados, el haber sido librados de condenación eterna. Y ahora tenemos la vida en Jesucristo. Y ahora podemos alabar su nombre y podemos glorificarle. Y venga lo que venga, Señor, queremos honrarte a ti para siempre. Gracias te damos por esta mañana, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Qué bendición, hermanos, poder verlos nuevamente esta mañana. Le agradecemos al Señor, hermanos, el saber que ahí están ustedes. Les queremos pedir un favor, hermanos. Nunca lo hemos hecho. No queremos que me malinterpreten lo que les voy a decir. Pero a mí me gustaría oír o leer por lo menos su reporte de que escucharon este mensaje, de cada domingo, de cada jueves. Y si ustedes quieren expresar al Señor palabras de gratitud a través de
grupos de WhatsApp de cada reunión de hogar, perfecto, hermano, pueden hacerlo para animar a otros. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, solo hemos recibido reporte de recibido el mensaje, pero nunca hemos recibido reporte de... Bueno, sí, han habido hermanos que nos escriben particularmente a nosotros, manifestando su gratitud al Señor por la palabra que el Señor ha entregado. Eso es muy animador para mí. No me produce orgullo, no quiero que me produzca orgullo, sino gratitud de saber que estamos siendo de bendición. Pero a partir de ahora, hermano, queremos recibir su mensaje de escuchado. Y si tiene palabras de gratitud al Señor, hermano, puede expresarlas, no hay problema. Y nosotros queremos tener la actitud de darle la honra y la gloria exclusivamente al Señor. Qué gusto verlos. Buenos días y nos vemos la próxima semana.